Amazon lleva tiempo tomándose muy en serio sus plataformas de contenido multimedia, música, libros, pero también los dispositivos con los que podemos consumir dicho contenido, dispositivos fabricados por el propio Amazon. Pero ¿merecen la pena estos dispositivos o por el mismo precio más o menos podemos encontrar cosas mejores en el mercado? Hoy os hablaré de dos de sus dispositivos lanzados recientemente, cómo son y qué nos pueden ofrecer, y por supuesto os daré mi opinión personal al respecto. Así que nada, después de la intro, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, como muchos sabréis, sobre todo los que lleváis más tiempo siguiendo mi trabajo, por este canal han pasado muchos dispositivos para poder consumir contenido multimedia, TV boxes, Smart TVs, incluso tablets. Además, los dispositivos de Amazon para nuestro televisor siempre me han encantado. De hecho, actualmente estoy utilizando un Fire TV Stick 4K Max en el televisor del dormitorio y estoy encantado con él. Pero desde hace algún tiempo creo que se están equivocando un poquito con las actualizaciones de software. Luego os contaré más cuando entre a analizar el nuevo Fire TV Cube de 2022 o Fire TV Cube de tercera generación, pero os hago un pequeño spoiler y creo que vais a flipar con este dispositivo y la potencia que nos ofrece. Este año os aseguro que no he visto nada igual. Antes de comentaros más, os hablaré del nuevo Fire HD 8 de 2022, que es la nueva tablet de Amazon de 8 pulgadas y según la propia Amazon un 30% más potente que la generación anterior. Y según Amazon también es el doble de resistente que el iPad mini de 2022. Este iPad, ante golpes y caídas, esta tablet de Amazon es mucho más resistente, obviamente porque exteriormente está fabricada en plástico casi en su totalidad y estamos hablando de 337 gramos de peso. De todas formas, le podremos poner la funda oficial que nos vende Amazon para esta tablet, una funda que está bastante bien, a mí por lo general me gustan mucho y son el tipo de fundas que yo utilizo sobre todo en los Kindle, que es el dispositivo de Amazon que más utilizo. Poco más en cuanto a fabricación os puedo decir. Cuenta con un jack para auriculares, un puerto USB tipo C, un micrófono, botones y slot para tarjetas micro SD de hasta 1 tera en un lado y en el otro lado tenemos dos altavoces compatibles con Dolby Atmos. Además tenemos dos cámaras, una frontal y otra trasera, ambas de 2 megapíxeles. Vamos, cámaras pensadas para hacer alguna videollamada de forma puntual y poquito más. Tenemos un frontal con marcos bastante considerables y una pantalla IPS de 8 pulgadas con resolución de 1280 x 800 píxeles, es decir, no llegamos al Full HD, cosa que en lo personal no me gusta nada porque nos quedamos en una densidad de píxeles escasa de tan solo 189 píxeles por pulgada. Por lo que en los textos se va a notar esa escasez de píxeles y vamos a visualizar claramente esos píxeles si nos fijamos un poquito. Además el panel tiene ángulos de visión justitos y un brillo algo escaso para exteriores. Eso sí, este modelo cuenta con un sensor de luz para ajustar el brillo de forma automática, a diferencia de otras versiones, y en resumidas cuentas tenemos una pantalla que simplemente cumple sin más. Por otro lado, tenemos un hardware bastante discreto como podéis imaginar y que os estaré dejando en pantalla para que le echéis un vistazo. No tenemos GPS, no tenemos brújula, no tenemos NFC y 2 GB de memoria RAM me parecen bastante escasos en pleno 2022. Por lo que olvidaros de jugar con esta tablet títulos relativamente exigentes como Asphalt 9 o Call of Duty, no vais a tener una buena experiencia, no es una tablet pensada para eso. Es una tablet pensada más bien para consumir contenido multimedia en las diferentes plataformas de streaming, libros, aunque ya os digo que no es lo ideal por la calidad de su pantalla, para eso es mucho mejor si queréis leer libros que optéis por un Kindle, aunque sea el Kindle básico, vais a tener una experiencia mucho mejor que con esta tablet. Obviamente también nos servirá para ver redes sociales, navegar por internet y poquito más, no podéis esperar mucho más. El sistema operativo que lleva es un port de Android 11, en este caso Fire OS 8.3, por lo que no tenemos servicios de Google ni tampoco tienda de aplicaciones de Google. Eso sí, Amazon da un largo soporte a sus dispositivos, por lo tanto podemos esperar actualizaciones durante un largo periodo de tiempo. La tienda de aplicaciones de esta tablet es la de Amazon y el catálogo es infinitamente más escaso que la de Google, donde tenemos casi todas las plataformas de streaming, pero faltan algunas, al menos en España. No tenemos HBO Max, no tenemos Apple TV Plus, no tenemos TVFi, no tenemos Movistar Plus, nos falta toda la suite de Google, es decir, no tenemos Chrome, no tenemos YouTube, no tenemos ninguna de las aplicaciones que nos ofrece Google directamente, y es algo muy a tener en cuenta. Para mí el no poder utilizar YouTube en una tablet que está pensada para consumir contenido multimedia es realmente un crimen. Y sí, sé que se pueden instalar aplicaciones de forma externa, pero no estamos hablando de eso.
Pasando a la autonomía, os puedo decir que tiene una autonomía bastante buena, según la propia Amazon hasta 13 horas de autonomía. La verdad es que yo no lo he medido, sé que me ha aguantado bastante tiempo utilizándola y su batería tarda en cargarse algo más de 4 horas con el cargador de 5 vatios que nos incluyen. En resumen, es una tablet pensada para hacer consumo de producto Amazon y menos para los fans de Google. ¿Hace lo que promete por su precio? Pues la verdad es que sí, pero aquí ya tenemos que entrar a valorar qué necesitamos nosotros de una tablet en base a todo lo que os he contado. Ahora unos segundos para comentaros que este vídeo está patrocinado por NordVPN, una VPN que llevo mucho tiempo utilizando ya que ofrece funciones que otras no tienen. Está disponible para muchas plataformas, entre ellas Android TV, y podremos conectar hasta 6 dispositivos simultáneamente con una misma suscripción. Además cuenta con una gran cantidad de servidores repartidos por todo el mundo y entre estos algunos dedicados para redes específicas como por ejemplo para la red P2P. Para navegar con máxima seguridad y privacidad cifrando nuestra conexión o simplemente simular nuestra conexión desde otro país es tan sencillo como seleccionar un país de la lista y listo. Ya podremos ver el contenido de otros países que se emiten en las diferentes plataformas de pago a las que estemos suscritos como Netflix, Prime Video, etc. O sencillamente ver contenido en Kodi con la máxima privacidad o ver listas de canales por internet sin tener bloqueo por geolocalización. En la descripción de este vídeo os dejaré un cupón descuento pagando solo 2,88 € al mes en el plan de 2 años con 4 meses gratis y con garantía de devolución durante los primeros 30 días si no nos convence el servicio. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. Por aquí también tengo el nuevo Fire TV Cube de tercera generación, o lo que es lo mismo el Fire TV Cube de 2022. Seguramente el TV Box, si lo queremos llamar así, más potente, sin ninguna duda, de todo lo que he probado este año. Por si alguien no lo conoce, el Fire TV Cube es un Fire TV al uso, pero con un altavoz Echo incluido, o dicho de otro modo, un Alexa con funciones de TV Box que ahora veremos en detalle. El mando a distancia que nos trae es parecido a lo que llevamos tiempo viendo, es un mando muy bueno con el que podemos controlar también algunas cosas de nuestro televisor como el volumen o la selección de fuente. Eso sí, el mando es un poquito más grande de lo que hemos visto anteriormente y tenemos botones de acceso rápido a los ajustes, también para ver aplicaciones recientes y botones para zapping al ver televisión. Y si queremos algo más completo y pro, con más funciones, siempre podremos comprar de forma adicional el nuevo mando Alexa Pro. Es un mando con más botones, también tiene retroiluminación que se activa de forma automática cuando cogemos el mando con la mano y con funciones especiales como acceso directo para desconectar o conectar auriculares Bluetooth a nuestro Fire TV de forma rápida, 2 botones personalizables para lanzar las aplicaciones que configuremos, canales de televisión o incluso órdenes de voz personalizados para Alexa. Y lo mejor de este mando es que si lo perdemos, con solo decir Alexa, encuentra mi mando, el mando empezará a emitir un sonido para que lo encontremos fácilmente. El Fire TV Cube de 2022 cambia ligeramente el diseño con respecto a la versión anterior, ahora es más bonito en mi opinión y cuenta como si de un altavoz Echo se tratase con los botones correspondientes en su parte de arriba, además de los micrófonos, y en calidad de sonido a nivel altavoz es lo más similar que podemos encontrar al Echo Dot de Amazon, el altavoz inteligente más básico que tiene la compañía. Este nuevo Fire TV Cube ahora cuenta con puerto de Ethernet integrado de hasta 100 megas por segundo, cosa que no teníamos en la versión anterior. También cuenta con un puerto USB tipo A completo, versión 2.0, compatible con hubs multipuerto y también es compatible con discos duros y memorias en formato FAT y NTFS. Tenemos una conexión para conectar un receptor IR externo y además de salida HDMI, también tenemos una entrada HDMI para hacer de puente con otros reproductores o descodificadores compatibles, de forma que podamos utilizar las funciones de voz para controlar estos otros dispositivos que conectemos. Obviamente estamos hablando de un dispositivo que nos va a ofrecer una calidad 4K, es compatible con el nuevo códec AV1 y además está certificado por Dolby Vision y Dolby Atmos. También tenemos la nueva función de escalado de super resolución, que lo que hace básicamente es escalar el contenido HD en 4K por inteligencia artificial, y también tenemos refresco automático, cosa que se agradece mucho. Y pasando a la chicha, el hardware, pues tenemos una renovación muy considerable con un nuevo chip de Anlogic muy potente, ahora de 8 núcleos, y con el resto de características que estaréis viendo en pantalla. Según la propia Amazon, es un 20% más potente que la generación anterior y el doble de potente que el Fire TV Stick 4K Max, imaginaros. Le he pasado el test Antutu 6 dándome más de 122.000 puntos, situándose en potencia bruta por encima de todos los Fire TV del mercado e incluso por encima de todos los TV Box certificados del mercado, incluido el Nvidia Shield TV Pro, aunque eso sí, en potencia gráfica el Shield TV Pro sigue estando por delante con mucho, como veréis en este test.
Todo esto se resume a un rendimiento exquisito en cualquier cosa que le pidamos. Tenemos una fluidez extrema en todo y podremos jugar a cualquier juego que tengamos para Fire OS, el cual por cierto viene en la versión 7, que va cargado sobre Android 9. Pero lo que menos me está gustando últimamente de Fire OS es que Amazon cada vez está metiendo más publicidad, ahora incluso aparecen banners patrocinados en la pantalla de inicio. Obviamente tenemos soporte para todas las plataformas de streaming, excepto HBO Max, al menos en España, pero nada que no podamos solucionar instalando la APK de forma externa o haciendo algún que otro truco cambiando la región del dispositivo y cosas así. Eso sí, el catálogo de aplicaciones para Fire OS es bastante más reducido que el que encontraríamos en Android TV, por ejemplo. No tenemos Chromecast integrado, pero tenemos algo parecido que Amazon llama el modo espejo. Y una de las mayores ventajas de los Fire TV Cube, además de su potencia, es que podemos controlar absolutamente todo con la voz, sin tocar el mando. Alexa, quiero ver Stranger Things. Obteniendo Stranger Things en Netflix. Alexa, ¿qué tiempo va a hacer mañana en Madrid? Mañana en Madrid habrá chubascos. Alexa, quiero escuchar Imagine Dragons. This is Imagine Dragons en Spotify. Os puedo decir que es un dispositivo que a rasgos generales me ha encantado, pero porque yo soy usuario de Fire TV y además tengo toda la domótica controlada mediante altavoces eco, mediante Alexa. Ahora, ¿es tan interesante como para gastarse 140 o 150 euros en él? Pues eso lo tenéis que valorar vosotros, para mí sí. De todas formas, comentaros que os estaré dejando enlaces de estos dispositivos por aquí abajo con la mejor oferta actual por si queréis echarle un vistazo. Y ahora me gustaría que vosotros participéis en el vídeo diciéndome por aquí abajo en comentarios qué os han parecido estos dos nuevos dispositivos de Amazon. Os estaré leyendo a todos. Espero que este vídeo os haya gustado. Si es así, me encantaría que lo apoyéis con un buen like. Por supuesto, también podéis suscribiros al canal y activar la campanita para ver más vídeos como este. Una vez más, muchas gracias a todos de verdad por estar al otro lado y yo ahora me despido. Hasta el próximo vídeo.